Means even outside government, we don't have the sympathy of the citizens. It's a problem. Sí, brevemente, 3 puntos de los que se han planteado en las preguntas. La sociedad israelí, ¿cómo de normal puede ser? La sociedad israelí, cuando empezó el llamado proceso de paz aquí en Madrid, las encuestas decían que había una esperanza, y las encuestas de esa época, tanto dentro de la sociedad israelí como la sociedad palestina, hubo esperanza. Es decir, es posible. Es verdad que el viaje hecho desde entonces ha sido, en el caso de la sociedad israelí, hacia una derechización y hacia un secuestro por parte de las posiciones más duras y reflexivas, la anestesia moral. Las sociedades a veces también tienen que hacer introspección, se ha dicho. Tienen que mirarse al espejo. Y para mirarse al espejo muchas veces hace falta que les despierten desde fuera, porque van como zombies. Y desde fuera es como se les tiene que hacer despertar y mirarse al espejo y decirles, ¿os gusta lo que veis? No podéis decir que no lo sabíais. Igual el argumento de es que no lo sabíamos podía existir en otras épocas donde la información no circulaba, o era más difícil, o estaba más controlada. A día de hoy, ¿se puede decir no lo sabíamos? No. Si no lo sabías es porque no quisiste saberlo. Porque miraste a otro lado, tapaste los ojos y dejaste hacer. Esta es parte de la normalización necesaria, porque o eso, o cuál es la alternativa. Por otro lado, Estados Unidos hemos hablado del papel que juega y cómo da el cheque en blanco, que hace sentir una superioridad absoluta, y la impunidad crea monstruos. La impunidad para los individuos, a una persona le das impunidad absoluta, pues seguramente lo más probable es que crees un monstruo. Si a un Estado le das impunidad absoluta, creas un monstruo seguro. La ley de la selva, creyendo que tú eres el que domina la selva. Pero en Estados Unidos está cambiando una cosa que es muy importante, que es la brecha generacional en la sociedad estadounidense en su percepción del Estado de Israel, las acciones de Israel y el apoyo estadounidense a Israel. Todas las encuestas están indicando que una generación joven que no se había enterado mucho del conflicto israelo-palestino porque estaba desaparecido, despiertan a la crudeza del conflicto con los vídeos que les llegan a sus móviles de monstruosidades contra civiles, contra niños. Esa juventud, que una parte se juega al tipo en los campus, porque los echan, porque les hacen la vida imposible, otros no se movilizan, pero en las encuestas dicen, no, esto no está bien. ¿Qué percepción tiene graduación sobre el Estado de Israel? Los jóvenes cada vez dan una percepción más negativa. Los padres y madres, bueno, están ahí. Los abuelos todavía tienen una visión de un Israel un poco idealizado, un poco un Israel que, claro, pues el milagro de transformar el desierto en vergeles, ¿no? Que es la generación de Biden, aparte de los intereses que pueda tener él. Eso es lo que está cambiando. Eso al final también se verá reflejado de alguna forma en toda la maquinaria de toma de decisiones dentro de los Estados Unidos. Llevará tiempo. Durante mucho tiempo la carga, el peso, ha sido hablar de la cuestión palestina. ¡Puf! ¡Qué lío! Cuidado, se puede convertir en la cuestión israelí, la carga. Se puede convertir, es que Israel ya vuelve otra vez a hacer estas barbaridades. Cuando va el primer ministro a hablar a la Asamblea General de Naciones Unidas, se levanta un número muy alto de las delegaciones presentes y aquellas que mantienen a algún representante sentado delante del cartel del país, algunos se van y solo queda uno para tomar notas. Cuando tiene que llevar a un grupo de ruidosos aplaudiendo en el gallinero para que aparezca que no está solo, significa que está solo. Si llamas al secretario general de Naciones Unidas persona non grata, eres un paria. Si tu apoyo, aparte de Estados Unidos, es Micronesia, Nauru, Tuvalu, Marshall y algún ultra tipo Hungría, la Argentina de hoy, por desgracia, significa que estás solo. Significa que tienes interés
en que esos ultras sean los que dominen en el mundo. Significa que quieres que vuelva Trump y que los Orbán se extiendan por el planeta. Tu agenda es la misma de ellos. ¿Hace falta explicar algo más en nuestro contexto? ¿Cuál es? Acabo con una idea rápido. No me mates, señor Nacho. Países europeos. Estamos en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Europa supo mantener una unidad cuando Rusia atacó a Ucrania. Violó el derecho internacional, la soberanía de un Estado. Tuvo una unidad con ciertas dificultades. Los 27 plantearon una visión, plantearon unas demandas, unas acciones, no siempre del todo coherentes en la energía, pero hubo una visión. 2 años después, un año y 9 meses después, 8 meses, de repente saltó por los aires la unidad europea y la fractura es visible ante todo el mundo. Se hace de una forma sin complejos. Cuando se vota en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿qué decimos sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 sobre la ilegalidad de la ocupación israelí del territorio palestino ocupado? Los 27 países miembros de la Unión Europea votan de 3 formas diferentes. Algunos, intentan mantener una coherencia de respeto al sistema multilateral, al derecho internacional, al sistema internacional basado en normas, y votan a favor. Otros parece que no va con ellos, no les preocupa, eso debe ser otro planeta, se abstienen. Alemania, no le debe afectar. Y otros dicen, no, ocupación bien, votamos en contra. De nuevo, los mismos ultras de antes. Claro, esto es una desgracia para la Unión Europea, lo digo aquí en esta sede y lo digo con mucha pena. Es una desgracia porque Europa, como poder normativo que se presenta a Europa como defensor del multilateralismo, la Unión Europea como un defensor de un sistema internacional basado en normas, se hace daño a sí misma cuando está minando ese sistema internacional basado en normas. Porque mañana igual hay que pedir al resto del mundo o al sur global condenar agresiones o sumarse a sanciones. Y en ese día te van a mirar la cara y decir, ¿perdón? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas Gaza? ¿Recuerdas Líbano? Y va a ocurrir. Acabo con la idea final del trilema de Israel. Esto es algo que está trabajado por académicos, investigadores. Algunos hemos escrito alguna reflexión sobre el tema. El trilema de Israel es el siguiente. El Estado de Israel se ha presentado como que quiere tener 3 elementos, conjugarlos, combinarlos y que existan a la vez. Y el trilema te dice que no puedes tener los 3 a la vez. Tienes que elegir 2 y deshacerte de uno. Y el trilema de Israel es querer presentarse como un Estado democrático, es una democracia, un Estado judío, claro, es el Estado-nación para los judíos del mundo, y además tener el control del territorio todo con la población que hay allá adentro en cada momento. Los 3 no pueden ser. Y ese dilema es el que hace saltar por los aires cada 2 por 3 que esto no se puede mantener así. Salta por los aires. O eres democrático y judío, con lo cual tienes que dejar el control del territorio palestino ocupado, 2 estados, o quieres ser democrático y mantener el control de todo el territorio, con lo cual pues ya no puedes ser un estado exclusivamente judío, tienes que buscar una fórmula de un solo estado, binacional, lo que sea, la fórmula que sea. Pero si quieres mantener el control del territorio y ser un Estado judío, no puedes ser democrático. Y el mundo... Vamos a iniciar la 4ª sesión, que tiene por título los desafíos del día después en Palestina e Israel. Y contamos con 3 intervenciones. En primer lugar, intervendrá Donatella Rovera, de Amnistía Internacional. Luego, Inés Abdelrazek, del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, que lo hará online desde Ramallah. Y finalmente intervendrá Xavier Aboueid, politólogo y antiguo miembro del Departamento de Negociaciones de la OLP. Les presentaré cuando vayan a intervenir, pero diré unas palabras sobre el objeto de esta última mesa, ¿no? Esta mesa, cuando se concibió este seminario, tenía por objeto reflexionar sobre elementos, digamos, que deberían tenerse en cuenta en ese escenario de posguerra, ¿no?
Y la verdad es que sin caer en lo especulativo o en una perspectiva, digamos así, de superficial, la prolongación de la guerra, de la violencia, su extensión, las características que está tomando, la verdad es que hacen de esta temática pues algo bastante complejo. Pero creo que si nos intentamos atener, ¿no?, a la idea inicial, y es cuáles deberían ser los ingredientes, ¿no?, de ese momento posterior, ¿no?, a la guerra, podemos quizás barajar elementos de debate sin caer en lo especulativo. De hecho, fijaros, a los pocos días después del 7 de octubre ya empezaron a aparecer especulaciones diversas, artículos, columnas de opinión, incluso algunos análisis más elaborados sobre lo que se ha conocido como el día después. Y es una especie como ya de categoría, ¿no? Una categoría de análisis, y hay decenas, ¿no?, que han aparecido en medios internacionales, en think tanks, sobre... y la mayor parte de ellos se han orientado un poco en cierta forma, a dar ideas sobre cómo gestionar Gaza después de la masacre, ¿no? Y nos encontramos con propuestas de lo más variado, ¿no? Voces que han reclamado la reocupación por parte de Israel, la limpieza étnica, la gestión del territorio y de su población por parte de una autoridad internacional o por parte de un gobierno transitorio de tecnócratas, o aquellos que han sugerido, ¿no?, que sea la autoridad palestina o el Estado de Palestina, ¿no?, de Cisjordania quien se haga cargo de la gestión del territorio. Pero en la mayor parte de los análisis, sobre todo que provienen de Israel, nos encontramos siempre con dos constantes, ¿no? Una es que Israel se reserva una especie de visto bueno, ¿no?, en función de sus necesidades de seguridad. Es decir, percibe que ese futuro, no debe ser en ningún caso un riesgo para Israel, y por lo tanto siempre pone la condición, ¿no? Supervisaremos todo lo que tenga que ver con seguridad en ese territorio. Y lo segundo es que la reconstrucción la pague la comunidad internacional, porque Israel no va a asumir ningún tipo de responsabilidad, ¿no?, ni de reparación del territorio, ¿no? En todo caso, yo creo que todos estos debates han puesto en evidencia varias cuestiones, ¿no? Una es que, como bien han señalado los intervinientes de la anterior mesa, Israel está instalado en una posición en el que no quiere renunciar, digamos, a su proyecto estatal, a sus privilegios, a su, digamos, situación en el orden regional que ha condicionado durante todos estos años, que no ve con malos ojos, aunque sería difícil traducirlo, una digamos, perpetuación de la lógica que había debajo de los acuerdos de Oslo, ¿no? Es decir, de nuevo alargar la situación, de nuevo posponer para un futuro, ¿no?, acuerdos definitivos, de nuevo, ¿no?, digamos, establecer un orden que le permita consolidar su control y la ocupación, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está el derecho a autodeterminación en todo esto? ¿Dónde podemos ver elementos que nos permitan, no sé, imaginar que las recomendaciones del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, que recuerdan que una ocupación indefinida es una forma de anexión y, por lo tanto, de colonialismo, ¿no?, se cuestionan y pueden llegar a su fin, ¿no? Les voy entonces a pasar la palabra en el orden que he comentado. Primero a Donatella Rovera,
que es investigadora de crisis y conflicto de Amnistía Internacional en Londres, que lleva mucho tiempo, más de 2 décadas largas, ¿no? Participando en un gran número de misiones en diferentes escenarios, siempre analizando, recogiendo testimonios sobre crímenes de guerra, sobre el respeto de los derechos fundamentales en situaciones de conflicto, en escenarios tan distintos como Libia, Siria, Yemen, Nagorno-Karabaj, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, más recientemente Ucrania, ¿no? Y también Palestina e Israel, ¿no? Su trabajo ha tenido siempre como propósito tratar de arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de conflictos y es buena conocedora de la cuestión palestina y por lo tanto es un privilegio tenerla en la mesa. Tienes la palabra. Donatella intervendrá en inglés. Si es necesario luego en las preguntas también se lo pueden hacer en castellano porque entiende castellano, aunque responderá en inglés. Muchas gracias. Disculpe si el español es el idioma del corazón, el inglés, que tampoco es mi idioma, pero me resulta más fácil en inglés por el idioma del trabajo. So, not an easy task to think in the absolutely desperate situation of today, to think about what it's, what it can be. After the day after, it remains to be defined what the day after is. I will start with a bit of optimism from the desperation of the depth of the desperation of Gaza and everywhere beyond. But basically, the fight, the massacre will stop one day. One hopes that is sooner rather than later. And eventually Gaza will be rebuilt, bigger and better, I think, for many reasons. One is that amongst the many speculation that started right at the beginning was that was there a chance that Israel would succeed in expelling the entire population of Gaza? And is Gaza going to be reoccupied and will settlements be rebuilt? We've seen including events, conferences organized by some of the particularly extremist parts of the settlement movement within Israel and from outside about selling lands to, build your villa in Gaza and so on. That isn't going to happen for a number of reasons. Most of the Israeli population understands that Gaza, the presence of Israelis living in Gaza is over, has been over for some years. The removal of the settlements in Gaza by none other than Ariel Sharon, not known for being a pacifist, to say the very least, known as the butcher of Sabra and Shatila. That happened not as a political concession. That happened because it was recognized that the settlement project of Gaza had failed. After decades, they had managed to attract a few thousand settlers. There were something like 9,000 registered that were actually living in the settlements in Gaza was more like 5,000. And it just wasn't working. They weren't managing to attract more settlers after decades of trying. It was very costly, it was not sustainable. Even, getting water, the aquifer by then, by 2006, when the settlements were removed, was totally damaged. So it was because of that the settlements were removed. And it's partly because of that, because any project is not going to be it wouldn't be more successful today anyway. And also because the Palestinians are not going anywhere. They are not going anywhere for 2 reasons. One is the reasons that was mentioned before by the ambassador, that, many Gazans don't want to leave. Even many who want to leave today, and they would leave if they could, because the situation is so desperate, but they don't want to ultimately to leave Gaza. And so, and also because
that outside world, which has been so inactive and has allowed the situation to deteriorate to the way that it has, is not ready to accept the Palestinians from Gaza anyway. So it doesn't matter how many more Palestinian the Israeli army is going to kill, because unfortunately it looks as though they are not stopping yet. There are going to be many Palestinians. There's more than 2 million Palestinians who are going to be in Gaza. And there are many parties in this world, whether it's countries of the European Union individually or the European Union as an institution, or the Americans who were prepared to waste $230 million dollars to build this so-called humanitarian pier to deliver humanitarian aid, in quotation, to Gaza, that was completely useless, and it worked for a few days and at very reduced capacity. So the Americans too will want to be part of the reconstructions of Gaza, as will many other states, for many different reasons, from the Gulf to Turkey to Indonesia, many other countries. It is going to be a much, much bigger endeavor, and the ones who are paying the price in the meantime are the Palestinians of Gaza. That's, there is no escaping from that. But because we are supposed to think in this session about what's going to happen in the day after, and match where the big changes on the grounds are happening, have happened, and will continue to happen, that endanger the prospect of a solution to the Palestinian question, is really in the West Bank, and it is something that is being so even more neglected since what's been happening in Gaza. Now, it's a coincidence. The first peace process started here in Madrid 33 years ago, in October 1991. It was sort of diverted, and it became the Oslo process, which was, and I think even many of those that were part of that process at the time recognized that it was a very bad deal for the Palestinians, the Oslo Agreement. It had some particularly bad points that have contributed to allowing the situation to deteriorate to the state that it has. I will quote really only two. One is that it created, and it was an unworkable agreement, even without the absolute bad faith on the Israeli side, that there was very little intention to respect the agreement, but it was an agreement which was so easy to violate because it was bad. The control of most of the sort of not densely populated land remain under full Israeli control, and water that is so crucial for every aspect of life, for the development of any sector of the economy, whether it's agriculture or industry or tourism or anything, not to speak of the well-being of the Palestinian population. Oslo institutionalized Israel's control over water, a very unequal control over water, and it gave the Palestinian Authority and the Palestinian Water Authority no control, but it gave the responsibility for managing a very insufficient water resources, in the same way as it gave the Palestinian Authority responsibility for collecting the rubbish, but not control for being able to develop an economy and so on. And to the root of all that is what is the real sickness, which is the settlement project, the settlements. So 2022 was the highest expansion of settlements since 2012. 2023, before the 7th of October, there was like 180% increase in expansion of settlements.
And if we look at since Oslo, since 1993, so Oslo was supposedly the beginning of the peace process, of the peacetime. And in 1993, when the Oslo Agreement was signed, which is, also at this time of the year, September, 31 years ago, there were about 250,000 settlers in the West Bank, including East Jerusalem, about 110,000 in the West Bank and 140,000 in East Jerusalem. East Jerusalem is part of the West Bank, but it's under two different regimes. So 30 years later, there are now 700,000 settlers. It doesn't mean that it's not possible to remove them if there is the political will, but certainly it's going to be a lot more difficult. Also, so basically during the peace years, Israel expanded settlement at a much, much faster rate than it had ever done prior to the peace years. Precisely, that is precisely an indication of the lack of will. There was so much interest in sabotaging what was feasible within the Oslo Accord. And of course, it's not just the expansion of the settlements, but it's the expansion of the whole infrastructure that has gone with the settlement. That is, walls, fences, barriers, bypass roads, and I'm quoting this because it's the sole development of a vocabulary which has been used to sanitize what should be an apartheid vocabulary, because that is what has been happening. So that's why because that's why they call them settlements rather than colony. It's a colonization project, but they're called settlement, which sounds a lot more benign, and the roads are called bypass. They're in fact they're apartheid road, because they are in fact they're worse than apartheid road, because even during apartheid South Africa, there weren't roads necessarily that were only for one people, whereas here we have roads that are only for Israelis, but not for Palestinian. The process continued, the development of settlements, the development of the infrastructure, all done officially and legally, and the myth of the outpost, this kind of two-tier system within the Israeli justice system that allowed the international community, and the big chunk of that is the European countries that were, in a way, the most engaged, alongside with the United States, to excuse some of these developments, which would start as being outposts of settlements, which were considered illegally, even by Israel, but the Israeli justice system never did anything about it. So, and then, of course, those outposts were illegal, but they would be connected to electricity, to water, to the Israeli grid of water and electricity, and they would be provided with security. And that provision of security included when the settlers attacked Palestinians in rural communities. And so this double failure of the international community and of the Israeli justice system, of course, is what needs to be addressed. There isn't really another solution. It's really quite pointless to try and find a new formula. There isn't another one. There is a formula that entails the end of an occupation, which has now been recognized by the International Court of Justice as being illegal. Better later than never. I think that, I mean, of course, military occupation per se is not illegal. That's why there are laws under international humanitarian law that codify what can and cannot be done. But it's supposed to be temporary. Now, I think that even if we stretch the definition of temporary to the limit, it's not going to stretch by several decades. So now,
much later than it should have happened, but the occupation has been recognized as being illegal. The fact that the system within Israel is, and the occupied territory is one of apartheid, has now, with some exceptions, but by and large, it is recognized that that is the situation. And so, in a way, there are perhaps more tools. And that is what I work for an international human rights organization, one, Amnesty International, one that relies on membership, on the power of individuals to act. Because in a way, the Palestinians have been told over a decade that really they need to negotiate and they should not use violence. But the problem has been that when there isn't violence, all this goes on, the settlements continue to be expanded, which is something that affects everyday's life for Palestinians. That is why it's impossible for any sector of the economy to develop. Apart from, I don't know, maybe call centers, but even that, any sector of the economy requires the free movement of people and goods. And that, with the settlements, is just not possible. And so that's why daily life for Palestinian is impacted every day of the year, every year, but the international community does nothing about it. And the international community only gets interested when there is an explosion of violence. And then, of course, there are calls for ceasefire and calls for renewed negotiation, and all the things that have been made much more difficult by the inaction during the period when there was no violence. And in a way, the sort of coincidental developments that happen in Gaza also, perhaps wrongly, led at least those Palestinians that support the armed groups that are carrying out armed actions, some of it legitimate because against military targets, Israeli military target, other unlawful, illegal under international humanitarian law because they target civilians or because it's indiscriminate violence. But that's Gaza. So at the same time, we've seen the settlements being removed from Gaza, not, as I said, as a political concession, but for other consideration within Israel, but that looked as though it was happening because of increased armed actions by, and so it encouraged, in a way, those that believe that perhaps armed action is the only way. And then, of course, that developed into an internal problem as well when we saw the, in a way, Hamas taking control of Gaza, and that division has persisted and certainly hasn't helped with promoting a future solution. But I mean, that is what, if there is one thing that we as citizens, as individuals, whether within the context of campaigns by organizations or just as citizens that live within the European space and the United States too, within North America, where there is the possibility of putting pressure on our elected representative, is if there is one thing that is worth doing, is to keep up the pressure to push for meaningful action. There are countless tools that the European Union as an institution, and that every individual country, members of the European Union or not, that have recognized the illegality of the settlements. There are UN Security Council resolutions that are being ignored. The latest one, which is specifically has to do with settlements, is Resolution 2334 of 2016, which demands immediate and complete cessation of all settlements activities in the occupied Palestinian territory, and that includes East Jerusalem, and that it's
specifically highlight that it would not recognize any changes to the 4th of June 1967 lines, except if those are changes that are made by mutual agreement between the Palestinian and the Israeli parties. So, and this is the expansion of settlements in the shadow of what's been happening in Gaza has yet increased. 2002 we saw a big increase, 2022 and 23 even more before the 7th of October, and since the 7th of October it has skyrocketed. In February and March of 2024 we saw the declaration of first 300 hectares in East Jerusalem and then 800 hectares, mostly in the Jordan Valley, of Palestinian land. Declaration of state land, this land, Palestinian land, being declared as public Israeli land. Declaration of state land, again, less translated into normal language. It means expropriation. It means theft. That's essentially what it means, without really having seen any pressure whatsoever from the countries that supposedly are absolutely in total agreement that this is an illegal action, that it's totally unacceptable, whether under international law or politically. And the only place where the pressure can come is on us as citizens, on our governments and our elected representative, so that they feel that pressure and they can put that pressure on Israel, because without that they clearly have not done it, and there is no indication that they will do so. And because of what Haitham mentioned earlier about it's true, there is a generational change. We are seeing a level of engagement by younger people now, which is greater than what was, 20 years ago. And it is also being facilitated by the existence of social media and so on. And so it's a question of directing that energy into something that can, into concrete pressure that can bring us to where the solution is, because I can't think of another solution other than one that brings us to the end of the military occupation and the place where the Palestinians, like all other people in the world, can enjoy their basic rights. So for that, because of this generational change, I feel a little bit optimistic. Thank you. Muchas gracias, Donatella. Vamos a dar ahora la palabra a Inés Abdelrazek, que es codirectora del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública en Ramallah, una organización palestina independiente centrada en el trabajo internacional, en la movilización internacional y en las campañas digitales por la justicia y la libertad en Palestina. Antes de ocuparse de este centro, de este instituto, Inés trabajó en distintos organismos internacionales, por ejemplo, aquí en Barcelona, en la Unión por el Mediterráneo, trabajó en Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi. También trabajó en la Autoridad Palestina, en Cisjordania, en la oficina del primer ministro palestino en Ramallah. Inés participa en muchas iniciativas de información alternativa y destacaría su participación también en una red de análisis del think tank Al-Shabaka, que os recomiendo que le prestéis atención, ¿no? Al-Shabaka es una red de analistas de distintos orígenes, pero fundamentalmente palestinos, del interior, del exterior, de la diáspora, que independiente y que hacen un análisis crítico, me parece muy interesante, ¿no? Además, Inés comenta con regularidad, participa
en medios de comunicación, la podéis ver en Al Jazeera, en Middle East Eye, en medios francófonos, en medios hispanoparlantes. Ella habla español, aunque intervendrá en inglés. Y le paso, por lo tanto, la palabra. Inés, bienvenida a la jornada y un saludo de Madrid a Ramallah. Tienes la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, lo siento no poder estar con ustedes. Vi muchos amigos en la sala, entonces les saludo a todos. Como Donatella, creo que por ser cansada y también por trabajar más en inglés, lo voy a hacer en inglés, pero parece que no es un problema. So, you know, when I was preparing for my talk today, I was thinking I'm absolutely exhausted, and I'm tired, and I was, you know, questioning. I mean, it's a great space with great people, but also questioning, you know, is going to talk in conferences and having those discussions something that is disconnected from really the need, the dire need for urgent change that for our people. And so when I thought about that, I was like, I then realized that this is also what Israelis want. They want us to be exhausted. They want us to demobilize. They want us to, you know, resort to despair and to paralysis. And so I think that these, the dire, you know, the sheer level of violence that we see now that has extended to Lebanon is something that obviously Israel is trying to carry forward in the long run as part of its project. I think it's determined now without limit to pursue some genocidal acts and policies. And I think that part of those tactics is to demobilize us. And I think it's linked to the day after, because again, it's hard to think about the day after, but we Palestinians, I think at this crucial moment in our history, when I think, let's face it, it's probably, it's without a doubt, I think the worst historical moment for our people since the Nakba in 1948. And, you know, for a lot of us, I think for Palestinians, the Nakba is not just the event of 1948. It's a process. It's a continuous process that has not ended. And we see it today. And I think part of the tactics that the Israeli regime is using against us is trying to break, to crash any form of resistance or any form of willingness to organize, to defeat apartheid, to defeat colonialism. And I think this is our responsibility today. It's we Palestinians, we need to resist those obstacles, those attacks, these tactics, so that, you know, so that we fight that fragmentation that is imposed on us, that we fight this, you know, these attacks for us to be silent. And I think it's important to talk a bit about that, because it all relates to the need today to rebuild our Palestinian agency, and I think to reclaim, you know, our legacy, like to reclaim a national movement for the liberation of Palestine, because we are, I think, in a struggle for the liberation of the Palestinian people from colonial domination. And I think so at this moment, I think there is a lot that, you know, we need to build an infrastructure politically. And I think first and foremost, it is to put in place also different mechanisms, both of defense and of offense. Defense, because just last week, for example, you know, I have a friend who got arrested, and you spend one day, entire day, just speaking to lawyers, speaking to NGOs, trying to locate in which prison he is, when is going to be his trial. And all of that obviously is a distraction. I mean, you have to do it, but it's clearly a tactic also
to prevent us from doing our job, to prevent us from mobilizing in the offense. But we do need those infrastructures. And so I think we need to also be conscious that the arsenal, again, for us to stop having a political conscience, having a political apparatus, are tremendous. In the tech, in the tech sector, if you think about just the reports that had been emerging on how Israel carried out the pagers terror attack in Lebanon, and the reports on the Lavender system, on like AI-driven systems of surveillance of Palestinians, of how they carry out the massacres and the bombings using, this type of advanced technology. I think it's also important for us to be on the defensive against that, and to be also thinking about how in the 21st century, our struggle is different from the way that the PLO carried it out in the 60s, 70s, and 80s. And so I think that, this is the moment we are today. We have to both reclaim our agency, do that internal work so that we can, I think, repair and rebuild a Palestinian unified national movement. And we need to fight the Israeli regime and its allies that are trying to prevent us from having such a unified movement. Another factor that is very important is that we're in a moment where the international community, especially Western, powers, the Europeans and especially the United States, are trying to tell us who will represent us. Who is a good leader, who has the best sponsor. That should be the person that should lead us or represent us. And I think that is very dangerous. I think we have seen in history and in other liberation struggles, in other colonial situations, how that has played out. And I think it's very important for us to fight that. And I think it's very important for our allies to also understand that. Because countless times in the past year, I've been asked, who do you think can be the next president or leader? Or it is not about a person. I don't represent the Palestinians today. No one does represent the Palestinians. Unfortunately, yes, we have a president and we have, a PA leadership, but we all know they're not legitimate anymore and they don't represent what the Palestinians want. And we need to renew that leadership. And so I think it's very important not to also fall into those traps of prompting individuals, specific, personalities that respond and are accountable more to their sponsors, whether it is the UAE or Qatar or Iran or the United States. And we need to be able to choose for ourselves. So I think that's what we are, that's where obviously the international community has a responsibility, because that's one also of the obstacles that we see is that not only there are all of the Israeli repression of our organizing politically, but there's also the international community buying into, forms of renewal of the Palestinian leadership that are completely disconnected from actual Palestinian legitimate and inclusive representation. So that representation needs to include all Palestinians. I think Palestinians have shown that they're not Palestinian. The Palestinian people is not just the Palestinians in the West Bank or Gaza or East Jerusalem. The Palestinian people are one. They also live in 1948. They also live in exile in refugee camps. And I think this past year has also shown that we will not rebuild anything, and we will not build a better future without Palestinian refugees having their right fulfilled. And that's the right of return, and that's the right of reparations. Of course, when we're saying that in diplomatic circles, we are often obviously, gaslighted, or we are often told that we are unrealistic, that Israel will not accept it.
nothing that we will put forward and nothing that will lead to our self-determination right now, Israel will accept. Nothing. So we just need to not count on that. And I think the second point I will make is that the international community has to understand that we cannot go back to failed processes. But I'll finish on the part of the political leadership. I think it's really important, also because the new generations have understood that we are in a colonial struggle. You know, and we conducted pollings actually in Europe, and it's clear that the Gen Z, the 1824, the 1834, they understand there's apartheid, that there is a genocide, and that there is that the Israeli, you know, the question of Palestine, the question of the conflict is a colonial conflict. But they haven't grown with the PLO struggle. They don't know the difference between the PA and the PLO. Our people, you ask any Palestinian in Ramallah or Bethlehem, they don't know the difference. And I think that's a big problem, because eventually the international community has also played a role in de facto transforming our political body that was representing us, the PLO, emptying it completely of its legitimacy, of any sort of functionality, and basically putting all of the, you know, the emphasis on state building and building the PA. But we have to remind ourselves that the PA was born out of Oslo, these bad accords that Donatella talked about. And the PA was never given sovereignty on anything. The PA only controls civil affairs within 60% of the West Bank, and that's within the cities. And even then, you know, the Israeli army can come, close the Al Jazeera office in Ramallah, come and burn the vegetable market like they did a couple of months ago, and nothing happens in the PA Heights. So I think it's very important to understand that it's not just a question of undemocratic leadership or you know, our leadership that doesn't want to go. It's a question of institutionally, the PA should not be the representative, the political representative leading the national project of the Palestinian people. The PA is important to administer at the moment services for the people, essential services like health, education, and all of that. And I think that's where it's important to think about the day after, because obviously whatever solution, or not solution, but whatever day after there is in Gaza, which will not be a solution and will not lead to the freedom of Gaza or the freedom of Palestine yet, at least the PA can be involved, because of, you know, there will need to be some form of management, and that has to be Palestinian. You know, it cannot be Israeli or US controlled. And so I think it's important to make that distinction, because when we're asked about, you know, why don't you have PA elections, or why don't you reform the PA? This is not the question. We can reform the PA as much as we want. You know, they built the ministries, they did their reforms, they have all kinds of, you know, anti-money laundering and corruption mechanisms. Yes, we can function as a state, but we were never given the attributes of a state, or any attributes of sovereignty. And so I think that's the core of the problem. We today need the renewal of a Palestinian political body that represents all Palestinians. That means that there needs to be a table that includes all existing factions, including Hamas, and that needs to also involve all of the non-affiliated people, because Palestinians for many years, and the polling shows that at least 35% of Palestinians in the West Bank and Gaza, and that's even more when you think about the Palestinians in the diaspora, they don't feel, they don't trust neither Fatah nor Hamas nor any of the existing factions. They want something else, and they want a representation where also they have a voice in there. And so I think that table needs to be able to exist. And again, the problem is that the international community doesn't want that, and Israel wants to make sure that doesn't happen. The day after doesn't look like anything if Hamas is not brought on the table. And the day after doesn't look like anything if the international community continues to boycott elections where Hamas will have seats. And this is the big error that was done in 2006.
Yet, unfortunately, after a year of genocide and the situation we're in, it seems that this discussion is still not making any progress, and I think we will not make progress until that changes. And you know, we're told who's good for us or not. Oh, Hamas is not good for you. This is not for you to tell me. I perfectly know who I want to, you know, support politically or not. But it's not for the international community to decide for Palestinians who's good or not for us. And so, so I think that's very important. But as I said, I think nothing of that will happen if there is no wake-up call that nothing that we do, nothing to build a just future in Palestine and in the entire territory, or today controlled by Israel, which includes basically the entire territory from the Jordan River to the Mediterranean Sea, Israel and the occupied territories. Any solution, 1 state, 2 states, 3 states, confederation, needs to be understood and framed in the entire territory. Why? Because Palestinians have the right to determination in their homeland. And the entire land is our homeland. My family was expelled from 1948. So they don't want to return to the West Bank. That's not their home, is the village that was destroyed in 1948. And so I think that's important. And I think that the wake-up call today, and again, it's tiring, it's exhausting to think that after all that happened, with all of the horror that is happening, with the invasion of Lebanon now, the international community continues to assume that Israel has either good intentions or good faith or some form of legitimacy in what it does, or some, justifications, whether it's security or whatever other disinformation and sort of fake news or framing that basically just supports Israeli interests. And so the wake-up call needs to happen now. If we want a just future, Israel needs to be held accountable. There needs to be sanctions. There needs to be pressure. And I think Donatella, she mentioned a few of the tools and the tactics that can be used by people, but it is important to change that software. The software is that there needs to be the end of that impunity, because it's primarily dangerous for our people. We're in a phase of extermination, let's face it. And so, but it's also dangerous for the entire world, because Israel is burning every red line there is out there. And I'm sorry, because again, I missed the first session, so I'm sure you discussed that with the court, the session about the courts, the ICJ and the ICC. But it's important to understand that the model that Israel is building here is one that is projecting values that will lead the world to more fascism and more supremacy and more racism, and we just don't accept that. And so I think the world doesn't, has to wake up and not accept that. And so again, a lot of the times, when I speak to diplomats or people that are outside, they ask me to be pragmatic. And I hate that word, to be honest, because what does it mean to be pragmatic? Again, I know what it means when we Palestinians are asked to be pragmatic. That means you just have to accept all of the facts on the grounds, all of the fait accompli that Israel has created. But nothing is reversible. The apartheid, the very sophisticated, humiliating apartheid system in place, the entire destruction of Gaza. They want to make you believe, and they have over the years put in every step of the way new facts on the ground, so that, in 67 they would occupy the entire land. The international community would ask them to move away, remove and end the occupation. Fast forward, after the settlements were built and they were asked to remove the settlements. Fast forward, they were just asked to freeze new settlements, and fast forward, then you have European countries that are doing tripartite dialogues between Palestinian Israelis,
to get a bit more permits, for farmers to be able to go to their lands, for workers and so on. That's not okay. We cannot surrender to this type of blackmailing, to this type of, I think, entitlement. And so I think it's also something that, Palestinians are not ready to give up. It's the idea that, yes, we want all of our rights. These are our rights. These are not aspiration, dreams, and so on. And I think it's very important to emphasize that. And so therefore, I think that we have no choice but not go back to 6 October 2023. The 6th of October 2023, there was no peace, there was no calm. The violence against Palestinians was every single day. Gaza was under a 16-year blockade. 2022 and 2023 were the most devastating years for Palestinians in decades, in terms of people killed, in terms of children killed in the West Bank. And so that's the problem that I see today with the international proposals that are on the table. We cannot rehash or retry debunked processes. The bilateral negotiations, the whole Madrid framework or the whole Oslo framework, whether you make it a bit more multilateral, it just simply won't work, because Israel has zero interest in negotiating nothing whatsoever, and they control everything. So when you control everything, what can Palestinians bring on the table? What can they come and ask, What cards do they have in their hands? What cards do we have in our hands is that we're still there. After a century of oppression, we have our people who are steadfast on the ground. They are there. And I think that's what I think has been tremendously difficult, is that you have 2 million Gazans today that are literally concentrated, what has become a concentration camp in Deir al-Balah, in the south of Gaza. And I think it's an impossible choice for people. It's either you stay and you cannot live, you just survive, or you're going out, you exile, and you don't know when you will be able to come back. And that's the most difficult decision that any Palestinian has to make. And I know that, talking to people in Gaza over the past year, this has been horrific, but at some point you just want to live, and so you just leave. But you live a part of you. When you just have to leave your country, you never know when you will be able to come back, because we know that that's what Israel does, Obviously they want to isolate us, expel us, and replace the entire population. So I think that we cannot do and spend diplomatic capital, diplomatic energy into conferences, peace conferences, dialogues among Israelis and Palestinians, even if that has, a UN person in it or not. Because again, that's exactly serves Israeli interests. Israel wants to continue having these different mantras, like we prefer, we will resolve this through negotiations. We will negotiate a ceasefire. We prefer to continue negotiating. The process is ongoing, so don't do any unilateral steps. We know all of that. That song has been sang for decades. And so I think right now the only choice we have is build alliances, like strategic alliances with the people. So societies that are sometimes disconnected from their government's willingness, and with the governments in countries like in the global south, like South Africa, like Brazil, like Colombia. I think in Spain there has been progress, but not enough. With all of the countries that have a bit of a political courage to stand up for Palestine and to stand up against Israel. And so the day after really has to change the way the world is thinking its relationship with Israel. If that doesn't change, I think that we will go back to 6 October, to some form of status quo, with Gaza completely destroyed,
with the Palestinians even further exterminated. And I wish I would share the optimism right now of my colleague. I do believe in liberation, but I believe in the short term, we're in a existential situation. And I do think that if there is not a radical shift from the way that the world understands and operates its policies with Palestine and with Israel, things will just just go back to worse, and we might have another October 7 and another genocide and end of the Palestinian people. So to end on a positive note, the key is in two things: the power of the people internationally, and I think new generations, and strategic alliance that have to look at strategic interests, because we do know also that states don't work on moral and human rights, unfortunately. And supporting Palestinian political organizing and agency processes and spaces, an environment that is able, to I think foster and strengthen the possibility for all Palestinians to have a voice on the table. I'll stop there. Thank you. Muchas gracias, Inés. Muy, muy sugerente tu discurso, y también yo creo que representa, ¿no?, un tipo de abordaje de los nuevos activistas, de los nuevos militantes, de los jóvenes militantes por el final de la ocupación. El tercer interviniente es Xavier Aboueid, que es politólogo, palestino-chileno, o para decirlo de otra forma, chileno con antepasados palestinos, ¿no? Palestino-chileno, que ha sido asesor del equipo negociador palestino, miembro del Departamento de Negociaciones de la OLP hasta el año pasado. Ha participado en distintas iniciativas diplomáticas para el reconocimiento del Estado palestino y su admisión en Naciones Unidas. Es autor de un libro muy interesante sobre el papel de las comunidades cristianas en la lucha nacional palestina, y actualmente es investigador doctoral en el Trinity College de Dublín. Es además una voz que seguramente habréis leído en la prensa española, porque varios medios le han entrevistado, ha participado en otras iniciativas y tiene la palabra. Muchas gracias, Javier. 10 minutos, 10 minutos. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a todos los que se han quedado hasta tan tarde y de tan temprano escuchando, lo que demuestra bastante atención en lo que estamos viendo. Yo intentaré ser lo más breve posible para hablar sobre el tema puntual que estamos tocando en esta sesión, que es el día después. Entonces tengo 5 puntos para exponer y después se quedan algunos minutos para poder responder preguntas. Bueno, lo primero que quiero decir, algo que decía Isaías desde un comienzo. Yo creo que se llevaban 2 días de agresión en Gaza y ya se empezó a hablar del día después. Y es muy claro que la Casa Blanca, que está completamente perdida, y una administración norteamericana extremadamente débil frente a Benjamín Netanyahu, ha utilizado toda esta clase de crisis para poder buscar lo que Haitham hablaba con anterioridad, un nuevo Oriente Medio. De hecho, hoy, antes de ingresar en esta sesión, estaba leyendo una noticia que decía que oficiales norteamericanos estaban señalando que ellos creían de que debilitar a Hezbollah en el Líbano en este momento es lo que se debe hacer para que haya un nuevo presidente en el Líbano. O sea, están tratando de definir exactamente, digamos, cómo se va a ver un nuevo Oriente Medio. Y el tema de Gaza, insisto, pasaron 2 o 3 días y ya se empezó a hablar del día después. Y yo fui una de las personas, yo con la muy poca importancia que tengo, pero aconsejando a gente que tiene bastante más importancia que yo, diciendo, no debemos hablar del día después, tenemos que hablar del día antes, porque lo que nos estamos jugando hoy en día en Palestina no es la nueva administración que va a haber el día que se acabe este genocidio, nos estamos jugando la existencia de nuestra gente y la vida de nuestra gente.
Por ende, no se debe aceptar el discurso de qué va a pasar el día después. Entonces, para entender el día después, entendamos un poco el día antes. Lo primero, y algo que a lo mejor en esta sala todos entienden bastante bien, esto nunca fue en contra de Hamas, así como lo que se ve hoy en el Líbano no es en contra de Hezbollah. Y eso hay que tenerlo bastante claro. De hecho, el primer ministro Benjamín Netanyahu, en su primer discurso después del 7 de octubre, estableció que habían 5 frentes en los cuales ellos estaban peleando. ¿Y cuáles son estos 5 frentes? Gaza, Cisjordania, el Líbano, Irán y fíjense el quinto, los palestinos del 48. Él dijo el frente interno, pero el frente interno se define claramente como el 20% de la población israelí que no es judía. El segundo punto que me gustaría tocar es que lo que estamos viendo hoy en día no es algo que podremos ver desde el punto de vista de lo que hace Israel como algo irracional, pero tiene bastante lógica desde la perspectiva de ellos. Y creo que en las primeras semanas de comenzado este genocidio hubo 2 documentos que salieron a la luz que creo que explican bastante bien lo que está pasando. Por un lado, fue reflotar un documento del señor Smotrich, que es el ministro de Finanzas, que es muy importante señalar esto porque cuando se habla de Smotrich o de Ben-Gvir y se le echa básicamente la culpa, que hay unos pocos extremistas, no, esta gente está bastante bien representada y tienen hoy en día parte del consenso dentro de la sociedad israelí. Y el señor Smotrich tenía un plan desde el año 2017 que establecía básicamente 3 opciones para los palestinos. O nos vamos, o aceptamos vivir como esclavos sin ninguna clase de derechos, o nos matan. No decía los vamos a matar, decía la solución militar, pero se entiende un poco lo que significa desde ese punto de vista. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, no quiero decir en Gaza, en Palestina. Es exactamente esa la perspectiva que se está llevando a cabo, y no solamente en Palestina, sino que en este momento en el sur del Líbano también. Así es que ese documento de Smotrich explica bastante la lógica de este gobierno israelí en un contexto que voy a hablar después, que no tiene mucha oposición dentro de Israel. El segundo documento es un documento del año pasado, hecho por el Ministerio de Inteligencia israelí, donde se dice abiertamente de que este es el momento claro, concreto, para expulsar a la mayor cantidad de gente desde Gaza. Entender esos 2 documentos es entender la política israelí hoy en día. Entonces, no estamos hablando de algo aislado. Probablemente vamos a fallar en entender la lógica de Benjamín Netanyahu desde un punto de vista más racional. Y eso es básicamente lo que yo le digo muchas veces a amigos diplomáticos que me vienen a ver y tratan de buscar análisis y me dicen, pero es que eso no tiene ninguna lógica. Claro que no tiene ninguna lógica desde la perspectiva de los que buscamos una paz justa y duradera, desde la perspectiva de los que queremos un respeto al derecho internacional, no desde la perspectiva de gente como Benjamín Netanyahu y su gobierno. El tercer punto que quiero decir es que, hay un punto entre el segundo y el tercero. Acá se ha visto que, voy a citar de nuevo a Haytham, que hablaba de las líneas rojas. Acá ya no existen líneas rojas, ¿ya? Y esto es responsabilidad principalmente de la administración norteamericana, pero también de otros gobiernos. Y acá hay que decirlo, estamos en la sede del Parlamento Europeo, se ha hablado mucho del rol de la señora Ursula von der Leyen, dando la luz verde al genocidio desde el comienzo. Hay que hablar de Roberta Metsola también, la presidenta del Parlamento Europeo, que también fue en peregrinaje donde Netanyahu a darle una luz verde. El tercer punto es que todo lo que estamos hablando de Ben-Gvir y de Smotrich y Netanyahu hoy en día es parte de un consenso en la sociedad israelí. Entonces, acá no estamos hablando de extremistas que se tomaron el poder, porque todavía existen quienes creen de que porque hay gente que ha salido a protestar en contra de Benjamín Netanyahu, existe un campo que está a favor de terminar con lo que está pasando acá. No. Acá hay un consenso israelí al respecto. Las manifestaciones en contra de Netanyahu es en cómo manejar la supremacía judía del Estado de Israel, no en cómo convertir a Israel en un Estado democrático para todos sus ciudadanos. Entonces, en ese consenso tenemos que entender hacia dónde nos estamos yendo, que va desde Meretz a la izquierda. Hoy en día, cuando se vota hace un mes en el Parlamento israelí una resolución para estar en contra del reconocimiento de un Estado palestino,
Solamente un diputado judío votó en contra de esa resolución, miembro del Partido Comunista, que por lo demás es un partido lleno de palestinos. Todo el resto de los parlamentarios, incluyendo estos pseudo-liberales que vienen a juntarse con la Internacional Socialista en Europa y el Progressive Alliance, esa gente, ninguna, estuvo ahí para levantar su voz y decir que un Estado palestino debe ser inevitable. Y acá, el último punto antes de hablar del día después, yo voy a, con mucho respeto, a poner un punto contrario a lo que dijo Donatella. Yo no creo que la expulsión masiva de palestinos no va a pasar. Y yo no creo de que nosotros deberíamos sentirnos de que esto se ha acabado porque la población en Gaza se mantuvo, perfecto, se mantuvo, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué pasa si es que esto se mantiene hasta después de las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump gana, por ejemplo? O sea, hay un escenario real de un peligro de limpieza étnica que es concreto. Y ese peligro de limpieza étnica no se ha acabado. Y es más, cuando empiezan organizaciones de colonos israelíes a hablar de la recolonización de Gaza y la colonización del sur del Líbano, yo hace unos 5 años atrás habría dicho, es un grupo de locos. Con lo que estamos viviendo hoy en día en Palestina, digo, no, eso perfectamente puede suceder. Perfectamente puede suceder. A lo mejor no de la forma que había antes del 2005 en Gaza, pero perfectamente puede haber una nueva colonia, partiendo de la base de que la negociación para que haya una especie de buffer zone entre Gaza, que ya no sé qué tierra le queda a Gaza para que haya un buffer zone, esa negociación ya empezó entre Israel y Estados Unidos y algunos países europeos. Y eso está y los planes están ahí. Perfectamente se pueden llenar ese buffer zone de colonias, así como en la zona del Valle del Jordán, en la frontera entre Jordania y Palestina, que se dice que están de seguridad y que no puede haber nadie, está lleno de actividad agrícola de los colonos israelíes. Entonces, eso para considerar antes del día después. Y saltando al cuarto punto, que es el rol internacional. A lo mejor tomar un punto de lo que ha dicho Inés. Yo creo que es muy importante el tema de las alianzas. Y una de las grandes lecciones que tenemos de lo que ha sucedido del 7 de octubre es que hoy en día en Palestina no se habla tanto de la comunidad internacional. Se habla del sur global y se habla de las potencias occidentales. Y en el contexto de las potencias occidentales nos encontramos con una división en la Unión Europea, que es cierta, y estos países como Alemania y como Holanda, e incluso de cierta medida Francia, entienden que el rol que han jugado hasta el momento, Italia también, entienden que el rol que han jugado hasta el momento va a ir en detrimento de sus intereses en el mediano y largo plazo en el mundo árabe y en el sur global. Lo entienden bastante bien. Los técnicos de esos países, los diplomáticos de esos países, no están para nada felices con las políticas que han tomado sus gobiernos, y eso es algo que va a empezar a cambiar constantemente. El cambio de la opinión pública norteamericana también es una oportunidad que Palestina tiene, y espero que en Palestina exista quien sea capaz de hacer uso de esos cambios. Y por ende, si yo estuviese en el liderazgo palestino, una de las cosas que yo impulsaría sería un mayor diálogo árabe-europeo, un mayor diálogo árabe-latinoamericano, un mayor diálogo árabe, y no digo palestino, digo árabe, con los países del sur global, y de esa forma poder capitalizar un poco en poder hacer algo que hemos fracasado por 76 años, que es transformar la solidaridad internacional en acción política. Ahora, entender que en el contexto del rol internacional, todo lo que ha sucedido era completamente evitable. Lo que estamos viendo hoy en el Líbano es fruto de la impunidad dada a lo que sucedió o está sucediendo en Palestina. Un caso a lo mejor folclórico comparado con lo que estamos hablando. Ayer se junta el Consejo de la FIFA con demandas que tenía la Federación Palestina de Fútbol muy concretas en cuanto a las violaciones sistemáticas que comete la Federación Israelí de Fútbol. Y además contar de que en Gaza Israel ha destruido todos los estadios de fútbol y hay casi 400 deportistas palestinos que han sido asesinados. Bueno, una vez más la FIFA decidió llevar hasta un comité y no suspender a la Federación Israelí. Bueno, hoy el secretario general de la Federación de Fútbol de Palestina, mientras salía de Palestina hacia Jordania para acompañar a nuestra selección nacional, fue detenido por 4 horas.
O sea, esos son los mensajes que se van entregando en cómo se va generando esta cultura de impunidad. El quinto punto, cómo ir hacia adelante. Es decir, recién ahora me voy a referir un poco al día después. Yo creo que lo más importante en este contexto es encontrar una fórmula que nos lleve de un cese al fuego inmediato a el fin de la ocupación israelí. Nada que sea menos que el fin de la ocupación israelí debe ser aceptable ni por Palestina ni por el resto de la comunidad internacional. Obviamente eso incluye que tiene que haber una retirada completa por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Y esto es por una cosa muy simple. Yo no sé si es que el objetivo israelí sea volver al 6 de octubre. Probablemente es el objetivo de parte de la comunidad internacional. Yo creo que el objetivo israelí es tener una situación incluso peor que la que teníamos el 6 de octubre. Y Palestina, y eso es algo que se debe hacer de forma interna, tiene que entender cuáles son los elementos en los cuales Palestina también puede utilizar para poder prevenir que exista un elemento como el anterior al 7 de octubre, particularmente el tema de la unidad nacional palestina, que debe ser una prioridad en estos momentos. Pero la fórmula para ir de un cese al fuego a el fin de la ocupación es algo que no solamente involucra a palestinos y obviamente tampoco no solamente israelíes, porque lo que nos estamos jugando en este momento es el futuro de lo que algunos llaman the rules-based international order or multilateral international order. Es decir, el fracaso de la comunidad internacional en poder defender esos valores es algo que hoy en día, ese doble estándar, hace de que hayan ciertas potencias en el mundo, yo no tengo por qué mencionarlas en este momento, que ya están pensando en una alternativa a Naciones Unidas o en una alternativa al orden establecido hasta el momento, que yo creo personalmente que sería algo bastante peligroso, pero entiendo completamente la lógica de los que dicen que este orden no ha dado respuestas a un caso que fue creado por el colonialismo británico, realzado por las Naciones Unidas y que hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada concreto por terminar con esta injusticia. Muchas gracias. Bien, aunque estemos un poco retrasados porque tenemos que concluir, ¿no?, esta jornada, vamos a dedicarle unos minutos a una tanda de preguntas. Os ruego brevedad, quizás evitar los comentarios y hacer más bien preguntas dirigidas, y solamente habrá un turno. Y luego habrá unas palabras de los organizadores para cerrar la jornada. Empecemos, sí. Julio, luego. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería para Xavier. Dentro de ese concepto del día después, quería preguntarte cómo verías tú la llamada seguridad del corredor de Filadelfia, que le ha servido a Netanyahu para seguir, como decía Isaías, postergando esto indefinidamente. Y además de la seguridad del corredor de Filadelfia, donde se barajan hipótesis de fuerzas multinacionales y demás, de fuerzas de países árabes amigos de Israel, ¿qué pasaría con el paso fronterizo de Rafah, ¿no?, que estuvo de alguna forma con un contingente de observadores europeos, comandado por un teniente general del Carabinieri, por cierto, cuando empezó, y luego, pues a partir del secuestro de Shalit y sobre todo, ¿no?, pues cuando ya las cosas se calentaron, pasó a una fase de hibernación, pero siguen estando ahí deseosos de volver a desplegarse. ¿Se puede recuperar EUBAM Rafah o habría que crear otro mecanismo totalmente diferente? Hola, bueno, hablando del día de después y viendo cómo Israel básicamente ha minado todas las oportunidades que tiene el pueblo palestino, tanto institucionalmente como económicamente, como ha comentado Donatella, políticamente y evidentemente socialmente, me pregunto, en un día después en el que, planteándonos como que el conflicto acabase, ¿se puede revertir lo que el Estado de Israel ha conquistado durante todo este tiempo? ¿Y es posible que se recupere el Estado de Palestina y vuelva a ser un Estado funcional si la comunidad internacional no está actuando ahora mismo y no cambia su posición frente a Palestina? O sea, ¿se puede recuperar el pueblo palestino? ¿Cuál es el hilo del que tienen que tirar para conseguir esto en un día después? David.
Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Parto de lo que se ha dicho en muchas mesas de que estamos, no sé cómo llamarlo, en una era de la impunidad acelerada, ¿no? Porque siempre hubo en muchos sitios, ¿no? Palestina, hubo muchos, pero ahora acelerada, ¿no? Y yo siento que nos llega a nosotros, también lo ha dicho Haisan y otros, ¿no? La alianza entre Orbán y Netanyahu llega aquí de muchas maneras. El rechazo a las personas migrantes, la extrema derecha, nuestro recorte de libertades. Y en el caso de Palestina, en Alemania, Italia, Dinamarca, Austria, bueno, los casos de violaciones de derechos fundamentales, sobre todo de población árabe, europea, árabe, pero también racistamente europea, quiero decir, blancos, ¿no? Quiero decir. Y entonces mi pregunta, con esta pequeña introducción, por no alargarme en el comentario, es, les pregunto a los dos qué creen, cómo podemos tejer esas alianzas que han sugerido, qué deberíamos hacer, por ejemplo, en la sociedad española, ¿no? Porque el día después no le toca solo al track 1 a los grandes líderes políticos, sino también les toca a las sociedades civiles, a los partidos políticos, a los sindicatos, y hay mucho que podemos hacer ahí, ¿no? Entonces, si podéis contar. Dos más y lo dejamos, Elsa y... Bueno, gracias a los tres por la intervención. Un saludo grande a Inés Arramala. Mi pregunta era también sobre todo para Xavier y para Inés, y en línea a lo que comentaba David y de lo que planteaba Inés sobre el tema de no malgastar energía diplomática en según qué iniciativas, ¿no?, que enmarcan más la cuestión como en un diálogo entre Israel y palestinos, donde al foco se pone como si fuera una cuestión de convivencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto creen que es útil o contribuye a la causa palestina en el día de hoy la cuestión del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Y lo digo porque también es un tema al que se destinan muchas energías diplomáticas en los últimos meses y bueno, estaría bien conocer la opinión de hasta qué punto es relevante o si se tendrían que poner más el foco en otro tipo de iniciativas que apunten más a descolonización, a sanciones que ayuden a hacer transformaciones en otra línea. Sí, muchas gracias a los tres. Y quería pediros una pequeña reflexión al hilo de algo que ha apuntado Xavier ahora al final acerca de la ONU, ¿no? Yo creo que la ONU está en una tesitura muy compleja. Tenemos a un jefe de gobierno que va y tritura la Carta de Naciones Unidas de la propia organización que ha originado el Estado que él representa. Entonces, me parece que la propia ONU está en una situación muy compleja, que refleja las divisiones que estamos viendo a nivel internacional, y me atrevería un poco incluso a elucubrar que un día de después en Palestina es también un día después de la actual sociedad internacional que conocemos, ¿no? Y está en una tesitura muy compleja en la que o se deslegitima del todo o bien sale reforzada de esto, ¿no? Entonces, reflexionar un poco bueno, pues sobre esos diferentes, ¿no?, horizontes de posibilidad que puede existir. Muy bien, vamos a dar entonces ahora la palabra a los participantes. Inés, empieza, si quieres contestar alguna de las preguntas que hayan hecho. ¿Me oyes, Inés? Sí. Ok, voy a contestar aparte de la pregunta de David, y creo que era Pamela. Yo creo que Pamela has contestado a la mitad de la pregunta, preguntado la pregunta, pero yo creo que ya sabes mi posición. Yo creo que no es el hecho, o sea, no es que es malo reconocer a Palestina, pero como lo dices, o sea, con energía diplomática y política limitada, yo creo que es un enfoque y una prioridad errónea. He perdido la sala, no sé si estoy todavía en la sala. Sí, sí. ¿Estoy? Ok. Y entonces, claro, o sea, todo el enfoque y la energía diplomática de momento tendría que ser sobre cambiar la relación que cada país tiene con Israel. Y esto, obviamente, yo creo que no puede venir del acto de reconocer. Ahora bien, si hay la voluntad política de acompañar el reconocimiento de las consecuencias legales y políticas que demanda este reconocimiento, tiene que pasar ya. Y esto me lo dijeron unos oficiales españoles, ¿no? Que obviamente si reconocemos, después hay pasos que se tienen que tomar.
Muy bien, yo entonces estoy esperando a ver exactamente lo que se va a tomar como decisión, porque hace muchos meses creo que compañeros están intentando poner en la mesa un cambio de la ley para el embargo de armas. O sea que si la misma energía diplomática y política se pondría en sanciones, entonces estaríamos en otro lugar. Entonces, esto es mi respuesta al respecto. Y yo creo que a nivel europeo, obviamente, yo soy también francesa, así que veo también los debates que hay dentro de estas sociedades. Los palestinos somos una situación o sea, colonial. Y entonces tenemos que descolonizar. Y yo creo que muchos de nuestros compañeros palestinos que viven en países europeos, lo que ven es que obviamente hay que crear estas alianzas para defender valores y derechos para los derechos de los inmigrantes, pero también para apagar o reparar la historia y las prácticas neocoloniales de sus propios estados. Porque cuando Francia está incapaz de mirar a su propia historia con Argelia, de mirar a sus prácticas neocoloniales en África, seguramente entonces no están dispuestos y no ven a la situación que vivimos y a Israel como un estado colonial. Y eso yo creo que será parte del problema. Y no sé, este pensamiento detrás un poco racista, tanto que obviamente las nuevas generaciones vayan también enfocalizado a reparar esta historia propia de sus propias sociedades. Muchas gracias, Inés. ¿Quieres añadir algo, Donatella? Pienso que es necesario jugar en varios frentes. Hay países, por supuesto, que por la relación económicas y que tienen tal vez más posibilidades tan sea de presionar, incluso con sanciones económicas. Por ejemplo, en Europa hay un acuerdo de asociación que normalmente excluye los productos de las colonias, pero el sistema no es bueno porque es un sistema de self-certification y los productos de las colonias siguen siendo vendidos en los países europeos, y eso implica no solamente una cuestión económica, pero también un nivel de reconocimiento político, etcétera. Así que hay cosas que se pueden hacer en diferentes frentes a donde hay oportunidades. Hay países que tienen leyes que permiten de traer a juicios personas que han estado implicadas a todos los niveles, que sean simples soldados, colonos o ministros, que han sido responsables de violación de derechos humanos, de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Algunas de esas personas, que sean civiles, colonos, soldados o ministros, van a esos países en Europa, etcétera. Y así que hay mucho que se puede hacer para presionar los gobiernos para que tomen las medidas que son necesarias y posibles bajo las leyes de esos países. Hay países que venden armas a Israel, por supuesto Estados Unidos los que lo hace más que todo, pero no es el único. Y ahí también hay mucho que se puede hacer. Y yo vuelvo a decir que si estos gobiernos no están tomando estas medidas, porque no las están tomando, aparte de algunas excepciones, hemos visto, por ejemplo, aquí en España se han suspendido las ventas de armas, eso es muy importante. Y tiene que pasar, y puede y debe pasar en otros países también. Y así que la sociedad civil tiene su papel a jugar, que sea como individuo, ciudadano o como miembro de sindicatos, de organizaciones, de todo lo que sea, para presionar a estos gobiernos que pueden tomar ciertas medidas. De parte,
convenciones internacionales y leyes propias del país, jurisdicción internacional, etcétera, para que lo hagan, porque al parecer no lo están haciendo solos en la mayoría de los casos. Así que por todo lo que sea de buscar nuevas alianzas en otras partes del mundo, muy importante absolutamente, pero eso también yo pienso que hay que utilizar todas las posibilidades a donde estemos, ¿no? Por supuesto que ciudadanos de países europeos tienen más posibilidades de presionar a sus gobiernos que están jugando un papel sumamente negativo. Así que pienso que eso es también importante. Y por supuesto, lo que es de todas las otras iniciativas en otros países. Una nota un poco menos optimista es que a veces hay intereses incluso en países vecinos. Hemos visto, por ejemplo, jubilaciones en ciertos sectores en Siria, a donde gente que había sido muy reprimida de parte del régimen sirio, y que con la ayuda no solamente de Rusia, pero también de Hezbollah. Y claro, y que eso tal vez no solamente se alegraron de lo que está haciendo Israel en Líbano, pero también tal vez se subieron informaciones de esa ayuda. Así que no está todo así necesariamente tan lineal. Hay divisiones a todos los niveles y hay que, ser conscientes de esa para poder trabajar en los diferentes teatros de las diferentes regiones con las posibilidades y las oportunidades que existen, ¿no? Buscando, por supuesto, siempre posibilidades nuevas, por supuesto. Javier. Yo conté 4 preguntas que, insisto, intentaré ser breve. En cuanto al corredor de Filadelfia a Rafah, que es la frontera entre Gaza o Palestina en el sur y Egipto, el primer principio es que no puede haber ningún soldado israelí ahí. Y no se debe aceptar absolutamente ninguna fórmula en la cual Israel esté presente. Y ese probablemente era uno de los problemas que nosotros teníamos con anterioridad, y es algo que se debe solucionar en el día después. Es decir, nuevamente, no se puede permitir que el día después sea igual que el día antes. Y en ese sentido, la frontera entre Palestina y Egipto es una materia soberana de Palestina y Egipto, y se tendrán que tomar todas las medidas de seguridad necesarias que vean los estados reconocidos, como el caso de Palestina y el caso de Egipto, y si es que es necesario que haya una fórmula donde haya cierta presencia internacional y sea aceptado en el sentido de que no se humille a la población palestina, en el sentido de que sea algo probablemente nominativo, a lo mejor se podrá discutir aquello. Pero lo más importante es que Israel no esté ahí bajo ninguna circunstancia, y entender de que la ocupación del corredor de Filadelfia es una violación del acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel, y que nosotros nunca habíamos estado más cerca del colapso de los acuerdos de paz entre Israel y ciertos países árabes, en este caso Egipto. Hay países en la región que se preparan en estos momentos a un escenario de ver 300.000 palestinos en la frontera. Entonces, digamos, es una situación bastante compleja, no solamente política para Palestina y humanitaria, sino que de seguridad también en la región, que está siendo puesta adelante por Israel. Ahora, ¿podremos recuperar todo lo que Israel nos ha robado? Que ha tomado, se dijo. Sí, lo que pasa es que, yo no creo, no me gusta ser tan creativo, porque yo creo que las normas están escritas y se deben implementar, pero yo creo que cuando existe voluntad de implementación, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y por qué digo voluntad de implementación? Porque es cierto, yo estuve 12 años, mi única experiencia laboral ha sido el departamento de negociaciones de la OLP. Toda mi vida laboral han sido negociaciones. Pero yo soy una de las primeras personas que va a decir que la fórmula de una solución negociada, no. Nosotros necesitamos una solución.
que incluyan negociaciones. Bueno, en Sudáfrica también hubo negociaciones, en Irlanda también hubo negociaciones, ese no es el problema, pero hay una diferencia entre negociar la implementación y negociar el principio. Y creo que desde esa perspectiva es donde nosotros tenemos que plantear la discusión. El derecho a retorno no se negocia la implementación del derecho a retorno. El derecho de Palestina sobre Jerusalén no se negocia, pero se negocia si es que Jerusalén va a ser una capital dividida entre oriental y occidental o una capital única con acceso de todos. Eso es lo que se negocia. Y por ende yo creo que mientras exista la voluntad y se cree el capital político, sí, se puede recuperar bastante en el sentido de que todo el pueblo palestino pueda elegir su futuro. Esto no es como de forma muy caricaturesca muchos sionistas presentan, decir que quieren llenar el Estado judío de palestinos. No es eso. Pero si tú le quieres dar el derecho, entre comillas, a retornar a alguien después de 2000 años, yo creo que lo más lógico es que una persona después de 60 o 50 años se le pregunte si quiere retornar o no a su país, y eso se tendrá que eso a lo mejor la implementación de eso se puede negociar, insisto, pero no el derecho de esa persona a poder retornar a su país. En cuanto a la alianza entre Netanyahu y Orbán, yo creo que nada se puede responder hasta las elecciones en Estados Unidos, para ser muy sincero. Una victoria de Trump va a fortalecer esa relación y la va a unir con otros. Y no es que está haciendo campaña por Kamala Harris, porque por el rol que ha tenido esta administración en el genocidio es sabido, pero también sabemos de que por lo menos una administración demócrata entiende hacerle un guiño al sistema internacional, a la administración Trump no. Entonces, yo creo que eso también es importante tenerlo claro. Y en cuanto al tema del reconocimiento del Estado palestino, yo creo que es extremadamente importante el reconocimiento del Estado palestino. Ahora, ¿es lo único? No, no es lo único que se debe hacer. Pero con todo respeto a todos los pueblos del mundo, yo no quiero ser con la situación que tienen los kurdos hoy en día o que tienen otros pueblos que están repartidos en muchas partes y que no tienen un reconocimiento de una entidad política. Por ende, el reconocimiento del Estado palestino, después de que el intento del sionismo desde antes de 1948 ha sido hacernos desaparecer como entidad política, yo creo que es extremadamente importante, y por eso es que hoy en día Israel está tan molesto con la diplomacia española. Ahora, ¿es lo único que se puede hacer? No. ¿Es lo único que se debe hacer? Tampoco, porque una cosa es un acto político, que yo creo que es lo mínimo que se puede hacer, que por lo demás el Estado palestino fue declarado por el Consejo Nacional Palestino como el año 1988 de común acuerdo en las facciones palestinas en el Congreso de Argelia del 15 de noviembre de 1988. Esa es una voluntad política palestina, pero hay responsabilidades legales que se tienen que seguir, como el tema de no venderle armas a un país que está acusado de genocidio, como el tema de que no se permitan que los productos de las colonias estén acá. En mi pueblo, en Bet Yala, yo salí de Palestina el lunes. El domingo estábamos en el Majrur y yo estaba viendo ahí, la zona verde de Bet Yala, como la actividad de 3 compañías españolas que están trabajando para las colonias ahí. Entonces, claro, yo no creo que sea lo uno o lo otro. Es decir, no es no reconozcas el Estado de Palestina, pero haz esto. No. Debes reconocer el Estado de Palestina, pero también te debes enfocar en estas empresas que están siendo parte de un crimen de guerra y que son empresas españolas, algunas de ellas incluso de capital estatal. Yo solo querría añadir algo sobre el corredor de Filadelfia. Yo viví y trabajé en Gaza hace muchos años y estaría en Gaza hoy si pudiera entrar. Y la razón por la cual yo no puedo entrar, otros no pueden entrar, ciertos palestinos pueden salir, es por las decisiones de Egipto. Egipto podría decidir mañana que los camiones llenos de comidas, de medicamentos, de lo que necesita que está en Rafah van a entrar, que el fiscal de la Corte Penal Internacional que hace una conferencia de prensa en Rafah y no puede entrar, Egipto podría decidir. Así que los problemas son a todos los niveles. Que las alianzas con los países del sur son súper importantes, pero hay países vecinos que podrían tomar decisiones y no la están tomando. Y los palestinos de Gaza que salen a Egipto y que están en Egipto hoy día
incluso por tratamiento médico y otro, no están recibiendo muy buen tratamiento. Están bajo una vigilancia brutal. Ni siquiera pueden salir del hospital para ir a comprar un café. Así que hay problemas a muchos niveles y hay que poner la responsabilidad donde está. Y hay países vecinos que no se están portando con la debida solidaridad y que están actuando como policía de Israel, y no de hoy y desde mucho tiempo. Muchas gracias. Vamos a concluir la jornada. Pediría a Elsa, a Itziar y a Ignacio, ¿no?, que se pasen a la mesa simplemente para decir unas palabras de cierre en representación de los 4 grupos de investigación. Y habléis vosotras. Bueno, nada, simplemente daros a todas y todos las gracias, especialmente a todas las personas que habéis estado todo el día. Estamos muy emocionados, no sé cuál sería exactamente la palabra. Pensamos que cuando empezamos este camino hace casi un año, que era importante, ¿no?, también desde la academia poder contribuir a abrir líneas de conversación y acompañar también procesos que se están produciendo. Hemos visto a lo largo de todo el día, ¿no?, como hay muchas cosas que podemos hacer desde muchos lugares, desde la universidad, desde los grupos de investigación, desde todos esos estudiantes que están en las acampadas intentando movilizar y presionar a los gobiernos de toda Europa y también al de España, porque yo creo que podría hacer muchísimas más cosas de las que hace. Y bueno, este ha sido nuestro pequeño granito de arena, abrir una conversación con gente tan increíble como la que hemos tenido hoy aquí. Y espero que os vayáis no con sentimientos de frustración, sino con ese sentimiento de todas y todos podemos hacer muchísimo más para ir construyendo entre todas y todos pues, la solidaridad que en estos momentos necesita el pueblo palestino y otros muchos pueblos que están sufriendo también en otros lugares del mundo estas violaciones de derechos humanos. No sé si queréis. Y solo añadir nuevamente un agradecimiento no solo a todos los ponentes que han venido hoy, a las organizaciones, ¿no?, que han permitido que esto tenga lugar, tanto por los apoyos técnicos como financieros, sino también a algunos estudiantes que nos han apoyado en este proceso, y en particular estoy pensando en Mario y en Ana, que no sé dónde está Ana, no la veo ahora mismo ahí. Muchísimas gracias por estar aquí también en la organización. Y Carmen, bueno, por supuesto, aquí nos falta una compañera, que es Carmen, bueno, pues que por circunstancias de la vida ha podido estar unos minutos, ¿no?, unas horas al comienzo, pero que se ha tenido que ir. La hemos estado manteniendo informada durante todo el día de cómo ha funcionado esto. Como dijimos al comienzo, se ha grabado todo el acto y el acto estará disponible a través del canal YouTube del Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Danos un poquito de tiempo para que podamos editarlo un poquito y subirlo, pero estará ahí disponible para quienes no habéis podido venir a toda la jornada o que queráis volver a escuchar todo lo que se ha dicho aquí hoy. Muchísimas gracias por haber venido y habernos acompañado. Bueno, yo nada más. Muchísimas gracias a todas, efectivamente, y agradecer sobre todo a Elsa, a Itziar y a Carmen, que fueron las que tuvieron la idea y yo creo que han capitaneado este proyecto. Podría haber sido un desastre absoluto, pero yo creo que hemos tenido mucha baraca, mucha suerte y además incluso algunos de los invitados, participantes que estaban por Palestina, también por Jordania, hasta el último momento no nos han asegurado que pudieran venir, con lo cual ha salido todo a pedir de boca y muchísimas gracias a vosotras y a vosotros.